Miércoles 1 de julio. Vamos a dialogar con Gonzalo Chute, secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Río Gallegos. Ya está en línea. Gonzalo, le damos el buenos días y la bienvenida a nuestro Portal Austral. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días. Te saluda Gastón, Carlos y todo el equipo del Portal Austral. ¿Cómo estás? ¿Todo bien ustedes? Muy bien, muy bien. Aquí estamos con temperaturas, en este caso de la térmica, seguramente en bajo cero. No quiero imaginarme cómo están en la capital santacruceña. Está fresco desde ayer que está bastante frío. Bien, bueno. Gonzalo, contanos un poco, veíamos en los titulares de estas últimas horas esta denuncia que ha elevado el intendente de la Municipalidad de Río Gallegos en su carácter de ejecutivo municipal, entendemos también, porque tienen que ver con algunas cuestiones que el gobernador dijo en algún medio de comunicación de la provincia de Santa Cruz, en donde acusaba directamente a ciertos intendentes de haber intentado negociar la aprobación o no en la legislatura provincial del proyecto de financiamiento para apretar y conseguir quizás algunas cuestiones, ¿no? Contame un poco, digo, cómo tomó en primer lugar el intendente del Ejecutivo Municipal de Río Gallegos lo que eran estos dichos del gobernador y el porqué de la decisión de mandar su primera carta de documento, si no tengo mal entendido, ¿no? Mira, realmente las declaraciones del gobernador del domingo han sido graves, ¿no? Afirmando lo que dijo un periodista, que a ver, uno puede discutir la ética periodística, ¿no? Se ha discutido muchísimo realmente, pero afirmando lo que dijo el periodista y complementando, dijo claramente que supuestamente los intendentes de la oposición le pidieron plata en efectivo para financiar su campaña a cambio, sin controles, eso lo lee el gobernador en particular, a cambio de apoyar la ley de financiamiento. Obviamente eso es mentira, es una falacia, y además con la gravedad de que es el gobernador, el primer magistrado de la provincia, acusando a la comisión de delitos penales sin hacer la denuncia pertinente. Obviamente que es falso. Lamentablemente el gobierno provincial nos tiene acostumbrados, pero creo que con nombre y apellido, porque habló de los intendentes opositores, que básicamente son 4 hoy por hoy en Santa Cruz, ¿no? O sea, no hay mucho que hacer. Está Aldo Aravena, está Darío Mena, está Pablo Lazo y está Javier Belloni. Eh, Creemos que es momento de ya poner un límite a la mentira, ¿no? No se puede hacer cualquier cosa y que esto sea gratuito, digamos, o que no pase nada. Entiendo que él, sobre todo en el año 2024, estuvo muy acostumbrado a apretar, a amenazar, a decir cualquier barbaridad y que no pase nada, pero bueno, es hora de poner un límite a la mentira, ¿no? Básicamente, no puede el gobernador, el primer magistrado de la provincia, quien debe gobernarnos a todos, salir a decir cualquier barbaridad y que quede impune. Así que sí, básicamente Pablo decidió mandar la carta de documento. Entiendo que los otros intendentes también han mandado una carta similar a la de Pablo, porque vi que Darío Mena lo hizo. Aldo entiendo que también, Javier no sé. Pero bueno, básicamente hay que poner un límite, ¿no? No puede ser gratuito que el gobernador diga cualquier cosa difamando a cualquier persona, digamos, ¿no? Gonzalo, en ese sentido, digamos, pareciera que lo que se, bueno, lo que se pide es una rectificación o ratificación de los hechos y y ustedes avanzarían a partir de eso. ¿Qué sería lo que implica? Vos hablabas también de, bueno, ¿no? Como funcionario público, el gobernador tendría que estar regido por, creo que es la ley de ética pública, que dice que tiene que estar obligado a denunciar, ¿no? Exactamente. En ese caso, ustedes, bueno, ¿qué están esperando? ¿Cuándo es el límite para seguir actuando ustedes, no? El límite para el gobernador que rectifique o rectifique esos dichos. Mira, las 48 horas por las que intimamos terminan una vez que sea recibida, ¿no? Entiendo que debe ser recibida hoy la carta de documento, porque es Ujú. acá dentro de los Ríos Gallegos, y de ahí correrán las 48 horas. Más allá de que ahora voy a verificar el estado en el correo argentino, ¿no? Ujú. Desde que sea recibida tiene 48 horas hábiles Ujú. para retractarse o afirmar lo que dijo. Y en base a lo que haga finalmente, veremos cómo procedemos. Si procedemos con una querella por calumnia e injuria, que es lo más probable, o si procedemos con otro tipo de denuncia, ¿no? Básicamente. Tenemos varios cursos de acción, pero él tiene 48 horas desde que reciba la carta de documento para retractarse de lo que dijo, porque obviamente es falso, obviamente es mentira. También denota una falta de conocimiento institucional del gobernador, como lo viene demostrando todos los días. No puede decir que los municipios piden plata sin control, eso no existe. Los controles emergen de la Constitución. Ujú. No es que se puede pedir tampoco algo así. Ujú. Nada, una vez que reciba tendrá 48 horas para hacer lo que pedimos, ¿no? Que se retracte o que reafirme. Si reafirma los dichos, procederemos judicialmente sin ninguna duda. Ujú. Hubo comunicación con los otros intendentes también que fueron nombrados, porque también en algunos medios de comunicación, algunos comunicadores hablaron con nombre y apellido directamente, ¿no? Que parece que esta es la versión que se está distribuyendo off the record por parte de los funcionarios provinciales.
Sí, ni hablar. Algunos entiendo que sí, que han hecho eso. Los otros intendentes obviamente están tan enojados como Pablo, ¿no? Y como te dije, entiendo que ellos iban a proceder de la misma manera. También iban a intimar al gobernador en idénticos términos y por idéntico plazo. Así que no va a ser solamente Pablo Blaso quien lo haga, no van a ser los otros intendentes de Unión por la Patria. Eh, lo que dije antes, ¿viste? Uno puede cuestionar a veces el accionar de los periodistas, la realidad es que nosotros en ese sentido siempre protegimos y privilegiamos la libertad de prensa, ¿no? Así que Ujú, una cosa y no es lo mismo que lo diga un periodista, que está mal igual, ¿no? Obviamente porque ustedes saben muy bien que hay una ética que cumplir, ¿no? ujú, Un buen ejercicio de la profesión, ¿no? ujú, Pero no es lo mismo que lo diga un periodista, como ya nos tienen acostumbrados hace muchísimos años en la República Argentina, que lo diga el gobernador directamente. O que afirme el gobernador lo que dice un periodista y para colmo lo complete. La gravedad indudablemente es distinta, ¿no? Hay cosas que no se pueden dejar pasar. Una cosa, repite, lo que haga el periodista, otra cosa lo que haga justamente el gobernador en el ejercicio de su magistratura, ¿no? ujú. Y que busque Bien. confundir a la sociedad, que busque generar este manto de dudas, en un contexto que además yo lo he hablado con ustedes, donde busca justamente, donde ha tratado y ha logrado finalmente copar los órganos de control del Estado, ¿no? El Tribunal de Cuentas, el Tribunal Superior de Justicia, en fin, realmente es grave. Si él no sabe realmente cuál es su función, si él no sabe cómo tiene que ejercerla, que pida ayuda, que alguno de los cientos de asesores carísimos que tiene el Poder Ejecutivo Provincial le enseñe, le explique. Entiendo que tal vez él no tenga la educación para entender estas cuestiones, pero bueno, también entiendo que para eso tiene equipos, ¿no? Los que Ujú. debería escuchar o que deberían decirle la verdad de la gravedad de las cosas que dice, pero bueno, yo quiero creer que el gobernador va a retratarse o por lo menos va a decir yo no quise decir lo que dije, no es así la cosa, y bueno, y ahí queda, a ver, uno de ya no le gusta tener que andar intercambiando cartas documentos, ¿no? Pero la verdad es que en un momento la verdad tiene que imponerse, ¿no? Ujú. En ese sentido, en la entrevista del gobernador con este medio el último fin de semana, él hablaba, bueno, ¿no? Lo que buscan en realidad es tratar de derrocar a este gobierno, porque, bueno, sabemos que y también quieren, bueno, ¿no? Terminar con el avance de algunas investigaciones que está realizando ahora el Consejo perdón, el Tribunal Superior de Justicia. Evidentemente dijo, y que seguramente van a avanzar, ¿no? ¿Qué reflexión haces a partir de eso? Porque, bueno, obviamente está anticipando por ahí medidas que van en el orden de lo judicial, que es un órgano que excede, en teoría tendrá que exceder al gobierno, al ejecutivo, ¿no? Y mirá, yo pienso que soy uno de los 4 vocales que entraron ahora, escucho esa entrevista, me quiero pegar un tiro. Porque si entro justamente acusado de connivencia con el poder político, si entro acusado de un proceso irregular que finalmente tuvo que sustanciar de forma para mí mala técnicamente, como Ujú, analizó la Corte Suprema, si entro con toda esa cuestión en un proceso que es espejo de lo que hizo Menem en los 90, que sabemos cómo terminó cuando amplió la Corte de 5 a 9, ¿no? Terminó con 4 ujú, juicios políticos, básicamente, con 3 que se fueron antes y uno que finalmente fue destituido por el Congreso de la Nación. Se tiene esa coyuntura y sale el gobernador a anticipar persecuciones judiciales opositores y yo que los jueces la verdad que no sabría dónde meterme, ¿viste? Además hay otra cuestión, el Tribunal Superior de Justicia no tendría por qué intervenir, entiendo que es la instancia de casación si el Poder Judicial funciona normalmente, ¿no? ujú. O me está diciendo que metió jueces para que dé órdenes a jueces inferiores. Sí, No me pareciera, están ¿no? diciendo Porque todavía no hay un ninguna poco causa. más, Me parece que no hay causas que están, digamos, para que el Superior de Justicia las trate, sino claro, que... ujú. Y no sé tampoco qué exactamente. causas son las que tanto habla el gobernador. La verdad que sinceramente me excede. No sé qué causas de alto impacto político pueden llegar a haber en la justicia provincial, ¿no? Pero bueno. Eh, A mí también, y es lo que te dije, ¿no? Los jueces no solo son independientes del Poder Judicial, también son independientes del superior, que hace un contralor cuando le toca. No es ujú, que el Tribunal Superior de Justicia puede darle instrucciones a un juez de primera instancia, porque también estaría vulnerando la independencia del criterio del juez de primera instancia en este caso. Como decimos, nosotros no hemos sido notificados a la fecha de ninguna denuncia penal, pero realmente creo que el gobernador, repito, mal asesorado seguramente, con un desconocimiento total de su función, que no lo termina de tener claro y por eso estamos como estamos. No lo aprendió claramente en este tiempo. Sale a amenazar opositores con supuestas novedades judiciales y bueno, me indica que todo lo que dijimos en el proceso de ampliación del Tribunal de Cuentas, en el proceso irregular de ampliación del Tribunal Superior de Justicia y todo lo que venimos hablando, y bueno, teníamos razón nosotros. Buscaba una finalidad política y lo dice abiertamente para colmo. Esto indudablemente va a tener consecuencias. ujú, No para la oposición, sino para el mismo. ujú. ¿Ves una coincidencia con lo que dijo el presidente Milei en 1 de marzo de este año, donde dijo, bueno, van a continuar las condenas contra Cristina Kirchner? Y sí, pero vemos a ver un gobierno que termina siendo espejo de Milei, que termina siendo aliado de Milei, como hemos dicho, y que realmente para la provincia de Santa Cruz no ha habido ningún beneficio, ¿eh? Porque bueno, ustedes justamente en Caleta, en zona norte, saben lo que ha sido la salida de YPF, sabemos lo que está pasando con el tarifazo, sabemos lo que está pasando con la pérdida de empleo privado a lo largo de la provincia,
y el gobernador no ha dicho nada. Ujú. Al contrario, ha hablado todas y cada una de las medidas del gobierno nacional que han perjudicado a Santa Cruz, cuando uno sabía que un gobierno de este signo político no traía nada bueno para nuestra provincia, ¿no? Lo hemos dicho hasta el cansancio en 2023, lamentablemente hemos tenido razón. Pero sí, indudablemente es un espejo de lo que está haciendo Javier Milei. No hay ninguna duda con respecto a eso, como lo ha hecho cada día de su mandato y como lo hemos visto ayer, ahí abrazando y mendigando un saludo de Karina Milei, que ni siquiera tuvo la decencia de saludar a nuestro gobernador. Ujú. Pero bueno, lamentablemente es lo que viene haciendo Vidal desde que asumió esto. Ujú. Bien. En este caso, digo, ¿cuáles son los instrumentos legales de ahora en más? Recién hablabas de un plazo de 48 horas. ¿Qué es lo que va a pasar luego de eso? Digo, porque sabemos que está atado a una cuestión de leyes y de lo que es un código que tiene que ver con lo comercial y demás. Pero contanos un poco cómo continúa esta actuación judicial por parte también de la Municipalidad de Río Gallegos en particular. En este caso, para preguntarte realmente desde el desconocimiento, ¿es Pablo Grasso como intendente o Pablo Grasso como particular quien presenta la denuncia? Es Pablo Lazo como particular, porque justamente el honor y el buen nombre que se ve afectado es el de todo el universo de intendentes opositores, digamos, ¿no? De Pablo, de Aldo, de Darío y de Javier, ¿no? En este caso. Son ellos cuatro como personas, digamos, los que está acusando de cosas. En este caso, cuando se vence el plazo, se nos habla en dos vías. Una que es la penal, que es la querella por calumnias e injurias, que es una posibilidad, y la otra que es la búsqueda de la reparación civil, ¿no? Que también el Bien. artículo 52 del Código Civil establece la posibilidad de reparar civilmente el daño. Hoy por hoy es la vía más utilizada, entendiendo que la querella por calumnias e injurias ha quedado muy limitada desde la reforma que hizo el gobierno de Cristina ya por el año 2009, si mal no Ujú. recuerdo. Tenemos esas dos vías, veremos cuál utilizamos oportunamente, ¿no? Y después, obviamente, en caso de que él dé un nombre particular, un hecho particular, radicaremos la denuncia penal correspondiente también, ¿no? Que es lo que él debería haber hecho. Si es una extorsión, debería haberla denunciado penalmente. Si Ujú. no lo hizo, te demuestra justamente que es puro marketing político berreta lo que está haciendo el gobernador. Ujú. Eh, bueno, Gonzalo, también hablar un poco, vos te referiste en redes sociales al conflicto policial que está sucediendo también en la provincia de Santa Cruz, ¿no? Entre otros conflictos. Quería pedirte tu opinión, te has expresado, digamos, de una cuestión técnica también sobre eso. Bueno, quería que le comentes a la gente un poco. Mira, el conflicto, primero aclararlo, el conflicto que estamos viendo con las fuerzas de seguridad no es la primera vez que ocurre en la provincia de Santa Cruz, ¿no? Ya hemos Ujú. tenido, si mal no recuerdo, aproximadamente 4 o 5 medidas de fuerza policiales en los últimos, de 2010 en adelante, ¿no? Los últimos 16 años, digamos. ¿Cuántas? Disculpa, no te escuché, Gonzalo. 4 o 5 Cuatro, sí. aproximadamente, Ujú. ¿no? Recuerdo esta, bueno, la de 2016, 2014 creo que hubo alguna, 2010, Ujú. 2012, en fin, hemos tenido ya distintos hechos de este tipo por parte de las fuerzas de seguridad. ¿Qué quiere decir eso desde el punto de vista técnico más allá del gobierno provincial, ¿no? Ya desde el punto de vista, digamos, del diálogo social y de la negociación colectiva del trabajo, ¿no? En un sector al cual no se le reconoce la negociación colectiva como tal. Más allá de que Santa Cruz tiene una instancia particular que es el Consejo del Salario. Quiere decir que en algún momento, quienes gobernamos más allá del gobernador Vidal o más allá de quien venga el día de mañana, tenemos que reforzar justamente los mecanismos de diálogo social, de condiciones y medio ambiente de trabajo, en el cual los policías sean parte y sean escuchados. El Consejo del Salario fue un avance en su momento, creo que después con el desarrollo del tiempo, el desarrollo, más algo que viene pasando en todo el país con distinto grado, ¿no? Nunca tan grave como acá, ¿no? Que es el tema justamente de las huelgas policiales que son cada vez más comunes. Tenemos que desarrollar las instancias institucionales en las cuales se puedan canalizar estos reclamos que son justos y los cuales sean escuchados. Y ahora, yo he trabajado muchos años con la policía, no he trabajado 4 años en la primera gestión de Alicia, después he sido docente del Instituto Superior de Formación Policial, y yo sé que a los policías no les gusta tener que hacer estas medidas de fuerza. Si lo hacen es porque no son escuchados y porque no tienen los canales institucionales para expresar reclamos que son dignos, ¿no? Eso es una cuestión a largo plazo que hay que rever en primera instancia. Indudablemente tiene que ser parte de la agenda del próximo gobierno, sea como sea, más allá de que este gobierno provincial en particular ha manejado muy mal el reclamo, ¿no? Ha optado por negarlo, ha optado por bajarle el precio, ha optado por amenazar y por apretar al que tiene un reclamo que indudablemente es justo, y eso está mal. Y eso hace que el conflicto se profundice, y bueno, ya el jefe de policía hablaba de un 90% de adhesión a la medida. Ujú. ¿Qué medida judicial, más allá de que me hacen, podés tomar si el 90% de los policías de la provincia de Santa Cruz están acompañando una medida de fuerza? ¿Qué sumario podés hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a vaciar la policía? Es imposible. Así que esas soluciones y esas amenazas son berretas. Y los policías lo saben. A ver, lo saben. Saben que es imposible, están unidos, están más fuertes que nunca en ese sentido. Eso por un lado. Por otro lado, sí es muy grave y ha pasado desapercibido que en la reunión de ayer haya participado una funcionaria nacional, la directora nacional de Relaciones del Trabajo, si mal no recuerdo, ¿no? Que es un órgano particular del Ministerio de Capital Humano de la Nación, porque el trabajo ya no es ministerio, Mireille lo ha degradado, como bien sabemos, participando en una negociación que ya por definición
toda negociación colectiva del sector público provincial, como puede ser entre ATE Santa Cruz, UPCN, el gobierno provincial, o como puede ser ADOSAC con el gobierno provincial, es competencia exclusiva y excluyente de la autoridad local. Está expresamente excluida de la competencia nacional, digamos, ¿no? Bien, en el medio de toda esta explicación que estás haciendo pormenorizada, Gonzalo, ¿por qué crees que estaba esta persona? Y es la alianza nuevamente entre Vidal y Milei, pero ¿sabés qué es lo que me llama la atención? Que volviendo a esto, no solo que en el ámbito, como dije, del derecho público provincial no podría intervenir la autoridad nacional, menos en la fuerza de seguridad. Porque justamente si el gobierno nacional tiene una postura histórica, no solo con este gobierno, sino de siempre, que las fuerzas policiales no se pueden sindicalizar, si no se puede sindicalizar no puede haber conflicto colectivo del trabajo, no puede haber negociación colectiva, como entendemos como tal. Eso es para los sindicatos, digamos, ¿no? Yo me pregunto, si mañana la prefectura, que está cobrando también 2 mangos, o la gendarmería, que está cobrando 2 mangos, o la PCA, o todas las fuerzas de seguridad nacionales que están ultra precarizadas, hacen un reclamo similar a la Policía de Santa Cruz, ¿el Ministerio de Trabajo de la Nación los va a atender? ¿El Ministerio de Capital Humano? Claro. Yo quiero ver que usted sea la ministra de Seguridad. Para mí fue temerario que haya participado una funcionaria nacional de Capital Humano, de lo que era el Ministerio de Trabajo, en una paritaria policial, digamos. Porque va contra la misma legislación argentina, ¿no? Eso es grave y es desordenado, muy desordenado. Yo repito, creo que a la ministra Monteoliva y a Patricia Bullrich no le va a gustar mucho esta cuestión porque hay un antecedente durísimo. Yo soy un gendarme mañana y voy a tocar el bombo a la puerta del Ministerio de Trabajo de la Nación. Claro. Para que atiendan como hicieron con la Policía de Santa Cruz, porque ellos sí y a mí no. Eso por un lado que es grave y creo que estos muchachos en esta alianza que tienen no miden la gravedad institucional de lo que hacen. Y en segunda instancia, ¿por qué una funcionaria nacional que no debería haber estado ahí sentada, que no debería haber estado en esa reunión porque no tiene competencia, amenaza a los policías que están haciendo una medida de fuerza con radicar denuncias? ¿Qué denuncia vas a radicar vos? No es un sindicato la policía justamente, son trabajadores autoconvocados que no tienen reconocimiento legal porque la 23551 lo impide y no tenemos una ley provincial de sindicalización policial tampoco. ¿Qué haces ahí? ¿Y a quién estás amenazando? Y en este caso, ¿qué se podría denunciar? Digo, porque como no hay un gremio al que denunciar, ¿a quién se denunciaría? ¿A las personas en particular? ¿Cómo sería? Claro, ¿y por qué hecho? Y además, ¿por qué hecho? Porque ya la denuncia de la fiscal de Estado de la otra vez terminó siendo muy floja. La denuncia hablaba de intromisión en la propiedad privada por haber pasado de los jardines de la gobernación, creo, haber instalado, después se retiraron. Creo que ese tipo de... No sé si llegó a la denuncia a insubordinación. Oh, perdón. Subordinación. Insubordinación, perdón. Sí, se había llegado también a eso, pero bueno, en un principio hablaba de atentado a la propiedad privada, etcétera, ¿no? Sí, ¿qué atentado hubo? Porque no hubo ningún daño. No acreditaba ningún daño y esa denuncia tampoco. Y estuvieron en horario laboral con el portón abierto, fueron hasta la puerta justamente de la residencia. Es una medida como la que han hecho un montón y como que ha ocurrido en Santa Cruz un montón de veces, pero nadie había avanzado en este sentido nunca, entendiendo que cuando hay un conflicto legítimo, además, tenés que tratar de canalizarlo y encauzarlo. No tirar más leña al fuego, que es lo que está haciendo el gobernador en este caso. No entiendo por qué y no entiendo a dónde quiere llegar, porque repito, si hay un 90% de adhesión, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo único que te queda es negociar y llegar a una solución pacífica del conflicto ante un reclamo que es legítimo, que además no están rompiendo nada, están pacíficamente justamente fuera de casa de gobierno como lo han hecho tantas instituciones y tantos sindicatos y tantas asociaciones, básicamente, o reuniones de vecinos. Yo veo acá una falta de cintura muy grande de la jefatura de policía, del ministro de Seguridad y del gobernador en particular, y ahora el gobierno nacional metiéndose y amenazando con cosas que no puede hacer y que no le competen. ¿Cómo está afectando el día a día en Río Gallegos? Además, acá en Caleta Olivia, bueno, ¿no? Se ha expresado preocupación por parte de los comerciantes, ¿no? Ante algunos hechos de inseguridad. ¿Cómo está afectando también en Río Gallegos? Me imagino que también, obviamente, a partir de las movilizaciones, de una manera también muy fuerte. No, por supuesto que obviamente que preocupa. Lo que nosotros queremos es que el conflicto se resuelva rápido en ese sentido, ¿no? Pero para que se resuelva rápido, necesariamente tenés que escuchar lo que pide la policía, ¿no? Y no cerrarte en una postura de creer que te vas a llevar puestos a todo el mundo, ¿no? Porque claramente no te estás llevando puesto a nadie. En última instancia, lo que pagamos el costo somos los vecinos de la provincia y los policías que no tienen el aumento que les corresponde, ¿no? Y que están reclamando y que es perfectamente legítimo y digno. Con las ofertas salariales, si bien no estoy yo interiorizado realmente en cada una de las propuestas, sí he escuchado lo que ha dicho la MUP por representantes de estos agrupamientos o nucleamentos, digamos, de policía, que realmente las ofertas son insuficientes, sobre todo para los grados más altos, ¿no? Y que terminan siempre dando vueltas sobre lo mismo, no sumas no remunerativa, en fin, cuestiones que no terminan solucionando nada, digamos, ¿no? Bien. Hablando sobre la cuestión ya de la paritaria central, algunos medios de comunicación expresan, ¿no?, la resolución aparente del conflicto, pero
hay ¿no? Algunas cosas a tratar, ¿no? Porque creo que UPCN es una, junto a la otra también. El otro sindicato, bueno, El han nuevo. estado de acuerdo, claro, Ujú. y pero ATE, que es el mayoritario, no ha logrado, bueno, no ha acordado. ¿Cuál es la situación en la que queda también esta situación, bueno, los trabajadores del Estado, ¿no? Porque pareciera que si hay dos, APAP. claro, APAP, sí, si APAP y UPCN están de acuerdo y ATE no, por más de que sea mayoritario, aparentemente habría como una especie de obligación. ¿Cuáles son las aristas de este conflicto? Ahí mira, justamente lo que está planteando ATE, que tiene razón, y es una discusión que viene Ujú, hace rato justamente, es con respecto a cómo se hace la compulsa de afiliados. Vos tenés 3 sindicatos justamente, pero para establecer la representatividad tenés que compulsar cuál es el que tiene más afiliados, digamos, los más cotizantes, digamos, es lo que te dice la ley de negociación colectiva provincial y su decreto reglamentario. ujú, Y el que tiene más cotizantes, obviamente, le corresponde más representación, más votos, digamos, ¿no? ujú, En esa mesa de negociación. El reclamo de ATE en ese sentido es certero, indudablemente. Ellos plantean también una insuficiencia de la oferta. Entiendo que sí, que ha estado, por ejemplo, incluso por debajo de lo que ha otorgado el municipio de Río Gallegos, el municipio de Calafate. ujú. Desconozco bien los otros durante este año, que ya tenemos paritarias superiores al 19%, con revisión justamente después en el segundo semestre. Nada, entiendo que también asiste razonable, que es un reclamo también que lo he hecho con todos los gobiernos, no es propio de esto y por eso tiene Ujú, un punto ahí para desconocer justamente esta resolución. No estás dando la representación que corresponde al sindicato mayoritario. Pero a ver, estas paritarias, acuérdense, ya en el 2024 creo que fue, cuando ante un empate Julio Gutiérrez, el entonces ministro de Trabajo, que luego de dejar el cargo en medio de un escándalo de gente armada en su domicilio particular acá en Gallego, entre otras cuestiones. claro, intentó justamente desempatar en una cosa que la autoridad de aplicación no puede desempatar nunca porque justamente es neutral, ¿no? En fin, son Ujú. irregularidades en el manejo paritario que se vienen dando hace tiempo, ¿no? Realmente. Bien. Docente, ¿qué nos podés contar? Digo, sabemos que tienen diferentes reuniones también como ustedes como municipalidad y demás para acercar servicios educativos y demás. Sabemos que eso es competencia directamente del gobierno provincial. Aquí en Caleta Olivia hace pocos días se ha hecho un relevo también del sistema educativo que tenemos y la intervención que deberían hacer a partir de lo que es una cuestión que se encuentra frenada. Alumnos del Colegio 22, si mal no recuerdo, habían conseguido lo que era diferentes tachos de pintura y mediante lo que era el Consejo Provincial de Educación no dejaban que los chicos pinten. Ayer salió la actual directora regional de Zona Norte a aclarar que eso se debe a que el edificio mantenía ciertas cuestiones de humedad y que por un proceso burocrático lo mejor era esperar. Digo, ¿cómo se encuentran los establecimientos educativos? Sabemos que parte de la lucha docente tiene que ver justamente con las mejoras edilicias, ¿no? Mira, es un poco el panorama general, entiendo yo, de toda la provincia por lo que voy escuchando, ¿no? También otro área donde se han prometido resultados rápidos e inmediatos porque este gobierno sabía solucionar todo. Recuerdo también a los funcionarios yendo a pintar las escuelas allá por 2024 también, ¿no? Cuando recién asumían. Y claramente han solucionado poco y nada, ¿viste? A ver, aquí hay una realidad con respecto a las clases y es que la adhesión al paro ha sido muy alta, ¿no? Este paro prácticamente constante desde el principio del ciclo lectivo. Eh, Así que, bueno, las condiciones de inicio están mal, pero también tenemos este factor, ¿no? Que creo que lamentablemente no, si no se escuchan tantos reclamos como antes, termina siendo porque no hubieron, directamente no hubieron clases, ¿no? Pero sí hemos tenido y hemos detectado problemas de calefacción, problemas de pintura, problemas de infraestructura edilicia en distintos establecimientos educativos. Creo que hoy, lamentablemente, eso se perdió un poco de la agenda justamente por el conflicto salarial, ¿no? Hoy educación termina siendo el conflicto que también lo plantea, obviamente, adosar permanentemente las distintas actas paritarias, y no les viene haciendo planteos con las condiciones de edilicia de distintos establecimientos, con la calefacción y con un montón de cuestiones, ¿no? Ujú. Lamentablemente termina quedando en el centro siempre este reclamo que también es justo, indudablemente, de recomposición salarial, ¿no? Ujú. Bien. Gonzalo, quiero llevarte a otro tema. Te vamos a aprovechar ya que, que te tenemos acá a hablar sobre las declaraciones del nuevo vocero presidencial que habló sobre las tarifas. Quería pedirte tu opinión técnica, porque sé que eso es un área que vos has manejado. Bueno, no, habló de un tema de los costos, de lo que verdaderamente debe pagar la gente. ¿Esto es así? Mirá, a ver, es lo que hemos hablado ya de 2024, cuando planteamos en ese momento el amparo tratando de parar el tarifazo en el que la justicia federal nos dio la espalda, ¿no? En esa oportunidad. Dijeron que vayamos por un juicio ordinario, que obviamente es imposible demostrar el daño concreto para cada una de las personas. Además, un juicio largo, un juicio que va a demorar años, en fin, toda una cuestión bastante complicada. Cuando se habla del costo, cuando hablan del costo, yo no he visto que ninguna de las empresas productoras realmente acompañe un esquema de costos, de cuánto le cuesta producir
el BTU de gas, digamos, ¿no? La unidad de medida que se utiliza, o el metro cúbico para la distribuidora, digamos. Ujú. ¿Alguien tiene números de cuánto cuesta producir eso? Bueno, yo recuerdo a José Ligioja hace 10 años ya, cuando empezaron los tarifazos en la época de Macri, que le pedía al ministro Aranguren de ese momento, al ministro de Energía, bueno, decinos cuánto sale sacar el gas, el costo. Y El evidentemente subsidio, claro. no lo quería decir. Y bueno, me parece que hay algo escondido ahí y me parece que cuando habla de costos del vocero está hablando en realidad de un margen de rentabilidad o de ganancia. Exactamente, es tal cual lo que decís vos. Además, los costos en la República Argentina son en pesos, porque pagás en pesos. Entonces, ¿por qué en 2024 me dolarizaste justamente el precio? Partamos Ujú, de esa base, no es una cuestión de costo, porque si me lo dolarizás no es el costo. En todo caso ujú, estás haciendo paridad de exportación o lo que sea, pero costo indudablemente no, porque el costo es lo que te cuesta a vos acá, ujú. en el punto justamente de un sistema de transporte y en la boca de pozo, digamos. Así que claramente el costo no se hace. Ujú, Se fija un precio en un sistema que como venimos diciendo también, busca beneficiar a determinados sectores de la economía muy determinados, ¿no? Sectores muy concentrados. A ver, hablamos de un gobierno que con el RIGI busca beneficiar a la megaminería sin dejar nada en las provincias o en los lugares productores. Busca beneficiar a las empresas extractivas y del petróleo en particular, no a todo, sino a quienes están centrados en el no convencional en vaca muerta, porque justamente sabemos muy bien en carne propia que YPF ha abandonado lo que es la producción convencional y le ha dejado a la buena de Dios, básicamente, como estamos sufriendo acá. Lo que se busca es generar rentabilidad extraordinaria a todos estos sectores. ¿Y quién subsidia esta rentabilidad? El usuario. Porque a mí me están actualizando la tarifa. A ver, este invierno no está pasando desapercibido, porque la situación económica del vecino también es peor, que más allá de que el tarifazo grande fue en 2024, ese salto del 1000% que hemos sufrido y que todos vivimos, durante este año y durante todo este transcurso, desde este periodo, hemos tenido un aumento del gas que terminó siendo más alto que la inflación. ujú, Yo a principio de año he hecho el cálculo que entre abril de 2024, de 2025 aproximadamente, y abril creo que era, o marzo, no me acuerdo, de este año, habíamos tenido una inflación acumulada, ponele del 60%, y el gas había aumentado un 80%, o sea, 20% más que la ujú. inflación. Así que de costos no hablamos en realidad. Hablamos justamente de una decisión política de pagarle más a las productoras. Y en este Y ahora caso, vemos también esta reforma, vieron, de la zona fría que está en trámite, donde efectivamente se nos quita el subsidio, se nos quitaría justamente la mitad del subsidio de zona fría en la práctica, porque se dejaría solamente la producción, la cual justamente se deja de subsidiar a la distribuidora, como puede ser Camusi en este caso, y se pasa a subsidiar directamente al productor, digamos, ¿no? A quien extrae gas. O sea, es básicamente el mismo proceso de transferencia de ingresos, ¿no? bien. Te quiero llevar a una pregunta que tiene que ver directamente con el manejo interno de la municipalidad. ¿Cómo ustedes afrontan esto? Porque sabemos que las casas comunales es el primer lugar, el primer muro de contención para un montón de vecinos que quizás no diferencian a quién hacerle el reclamo, si a Nación y demás, porque en el medio se están cagando de frío. Digo, ¿cómo lo solucionan ustedes a esto? ¿Cuál es la solicitud que les llega a ustedes y cómo articulan ustedes puertas adentro de la municipalidad de este tipo de asistencialismo para la gente, por ejemplo, que hoy no puede pagar el servicio tan fundamental y básico como el gas? Sí, mirá, nosotros en esta coyuntura lo que más hacemos es ayudarnos con lo que es leña y todos esos recursos a quienes no tienen justamente acceso al gas. Después, a ver, como bien hablábamos, excede ampliamente cualquier municipio de la provincia de Santa Cruz el tema justamente de la regulación y del precio y esta situación económica en la cual justamente los municipios se ven afectados y asfixiados, no tenemos tampoco mecanismos de ayuda en ese sentido. Históricamente que lo brindaba era el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, ¿no? Las ayudas urgentes, las ayudas económicas y todo eso. Durante la gestión anterior hemos tenido una muy buena articulación, más allá de que la situación no era tan grave como la que atravesamos hoy, indudablemente, hoy a veces se complica bastante, ¿no? Articular con las autoridades provinciales y uno escucha a vecinos que van y que piden ayuda y que no la reciben, ¿no? En cuanto a decir lo que es el gas en particular, realmente es una situación muy, muy compleja para nosotros como municipio y para nosotros mismos, incluso, a ver, un municipio que, como siempre decimos, no ha recibido 0 pesos de ayuda del gobierno provincial desde el 10 de diciembre de 2023, algo que nunca había pasado en la historia de Río Gallegos. Incluso para nosotros es complejo afrontar lo que es el pago de facturas institucionales, digamos, ¿no? De lo que consume el municipio en todas sus dependencias, digamos, ¿no? Bien, en este caso entonces ustedes, a pesar de la comunicación, porque hemos visto al mismo intendente de Río Gallegos firmando algunos convenios, acuerdos con el actual ministro Giorgión, digo, de la Secretaría de Desarrollo Social, Integración y demás, deporte me parece que es también, digo, ustedes hoy en día no reciben ningún tipo de asistencialismo como para articular programas que respondan a una necesidad. Realmente es complejo porque el desarrollo también entiendo que está careciendo de los recursos a nivel provincial, no es lo que se manifiesta, ¿no? Con Sebastián Giorgión justamente se firmó un convenio relacionado con el PAINA, que es un programa de refuerzo particular para la infancia, ¿no? Para las Ujú. áreas de niñez de todos los municipios,
Entiendo, si yo no estoy muy en tema en particular, no quiero mentir tampoco con respecto a eso, que hay problema en cuanto a la falta de transferencia, más allá de la firma de los convenios. O sea, que se está dudando también cuotas justamente del país, no solo a Río Gallegos, no Río Gallegos en particular, sino eh, habría que chequearlo, igual lo digo, sujeto a chequeo esto en particular, pero que está habiendo problemas también incluso con eso, ¿viste? Bien, ¿esto Pero depende no se espera directamente de por lo que se Nación, obtiene. digo? De las ¿Cómo? cuestiones que transfiere Nación, muchas veces el Ministerio de Desarrollo Social depende también de las transferencias de Nación y demás. Entiendo que el PAINA, repito, no estoy muy en tema, pero entiendo que el PAINA era con recursos provinciales en particular. Eso es Ah, lo que bien, entiendo. Pero no quiero tampoco hacer afirmaciones en ese sentido, ¿no? bien. Habría que checarlo justamente con alguien que sepa más del tema puntual. Está bien, perfecto. Bueno, Gonzalo, era un poco para charlar de todos estos temas. No sé si ha quedado algo que le quieras consultar. Ha estado bien. Bueno, decíamos entonces, Gonzalo, es un poco también para conocer la actualidad de la Municipalidad de Río Gallegos y demás, conociendo y entendiendo que son muchos los municipios que están traspasando transitando este tipo de experiencias realmente que no son del todo beneficiosas para nuestra provincia, y recordando también la situación en particular que teníamos con el intendente de Río Gallegos, que entonces en horas más, seguramente antes de que termine la semana, quizás tengamos mayores novedades, ¿no? Sin dudas, seguramente sí. Bien, muchas gracias por la comunicación como siempre y por tu tiempo. De nada, nos vemos. Gonzalo Chute.